Muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Correctamente. Muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio ya a nuestro evento. Ya estamos listos. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. En representación de la Clínica Jurídica Actuar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le damos una calurosa bienvenida a todos los invitados, participantes y ponentes. En esta ocasión, quien les habla es directora de la Comisión de Eventos de la Clínica Jurídica y estaré a cargo de la moderación de este evento, el cual nos reúne con el motivo de la presentación del libro Ante todo, no hagas daño, del doctor Henry Carguatocto, quien nos acompaña también el día de hoy. Para esto, tenemos el honor de contar con la presencia de un panel de expositores, los cuales en sus disertaciones, bajo enfoques diferentes, ya sean jurídicos o también vistos desde el punto del médico profesional, nos van a disertar. Pues en esta primera ronda, ¿no?, la cual cada ponente contará con 10 minutos para sus disertaciones, y al final se realizarán las preguntas o comentarios que tenga el público en general. Para esa primera ronda, la primera ponencia, contamos con la representante estudiantil del Círculo de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es Nilda Quito León, ¿no?, bachiller de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especial interés en la defensa y promoción de los derechos humanos. Cuenta con estudios especializados en la materia y es un miembro egresado del Círculo de Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es exsecretaria de Defensa Legal y Derechos Humanos de la Federación Universitaria de San Marcos. Asimismo, en el ámbito laboral se ha desempeñado como asistente legal en la adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Actualmente está como asistente legal en la Comisión de Derechos Humanos. Bien, estimada Nilda, cuentas con un tiempo de 10 minutos para que puedas comentarnos acerca de tu disertación. Te doy el pase. Gracias por la presentación, Nicole. Quería consultar si podrían compartir las diapositivas. Se las pasé. Sí, claro. Dame un minuto, por favor. Ahorita mismo las comparto. Buenas noches. Buenas noches, doctor Buenas noches, Jalampa. señorita. Sí, señorita, buenas noches. Muy Disculpe la buenas noches, tardanza. doctor. Ya estamos empezando el evento. Ya, muy bien. Ahorita va a disertar nuestra compañera Nilda, representante del Círculo de Derechos Humanos. Ya en un momento les haré el pase también. Ya, muy bien. Gracias. Espero. Gracias. Creo que no puedo compartirlo. Dame 2 minutos, por favor. Estoy tratando de compartirlo. Ya nuestro compañero de publicidad se va a encargar de presentar las diapositivas. Disculpen la demora. Unos minutos, por favor. Listo. ¿Se logra ver las diapositivas? Nilda, ¿me confirmas? Sí, logro verlas, gracias. Perfecto. Te Para doy el comenzar pase. entonces.
Perfecto. Tienes 10 minutos desde ahora. Gracias. Bueno, a mí me tocó empezar explicando quizás un poco la parte teórica. Bueno, el marco jurídico se puede decir de donde parte, sobre todo de manera más general, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, quisiera comenzar, ¿puede pasar a la siguiente? Señalando cuáles son los fundamentos filosóficos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto porque el derecho a la salud, como bien se conoce, pues es un derecho parte de los DESCA. Entonces, estos derechos tienen un fundamento filosófico que también tienen el resto de derechos humanos, que también son civiles y políticos, por ejemplo, pero especialmente se centran en 4 principios, que son el principio de la libertad, de igualdad y de dignidad y de solidaridad. El principio de libertad podemos entenderlo como aquel que se refiere, por ejemplo, a la autonomía que tiene cada persona de poder realizar pues su proyecto de vida de cierta forma, siempre y cuando respete también la libertad de los demás. Entonces se encuentra su límite en el respeto de los derechos y libertades también de los otros ciudadanos o personas en general. El fundamento de la igualdad se refiere a que existen mínimos materiales que tienen que ser satisfechos para toda persona. Y de esta manera es el Estado el que tiene el deber de poder brindar mínimas coberturas, por ejemplo, de salud, de educación, etc. Y esto exige, por otro lado, que exista un reparto equitativo en la sociedad que asegure mínimas condiciones para realizar proyectos de vida. Y cuando hablamos de un reparto equitativo, pues tiene que tenerse en cuenta que hay poblaciones que necesitan quizás una mayor atención y políticas públicas específicas con mayor incidencia que otras poblaciones. A esto se refiere el principio de igualdad. Cuando hablamos de dignidad, pasamos a señalar que si bien ya se aseguraron estos mínimos materiales, como lo hemos señalado en el anterior principio, la persona tiene como fin último la dignidad humana. Entonces, se ha intentado realizar estas acciones justamente porque como personas que contamos con dignidad, tenemos que tener esa sensibilidad que va a permitir, pues justamente, no desatender y garantizar los derechos y las necesidades básicas de los demás. Y finalmente, el principio de solidaridad, que tiene que ver con el hecho de que debe existir una unión para poder socorrer a la persona necesitada. Esto puede verse quizás como un gran contrato de seguro para que nadie pueda ser desamparado en tiempos difíciles. De esta manera, pues ciertas personas ayuden al que más necesita en determinado momento para que quizás en un futuro los que en algún momento fueron auxiliados pues brinden el mismo apoyo hacia el resto o a otros ciudadanos o a otras personas. Esos son 4 fundamentos filosóficos o principios que van a guiar en específico y sobre todo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la salud. La siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es el derecho a la salud? El libro también recoge una definición bastante precisa, considero, acerca de qué es o qué implica este derecho, ¿no? Y tiene que ver, pues, quizás con un desarrollo que le ha dado la Corte Interamericana, que también la ha definido como aquel derecho que no solamente tiene que ser, que en principio es fundamental e indispensable para poder ejercer los demás derechos, porque si no nos garantizan el derecho a la salud y no tenemos una salud óptima, pues es muy probable que no podamos gozar o poder ejercer nuestros demás derechos humanos. En ese sentido, nosotros tenemos, o todo ser humano posee el derecho a un disfrute del nivel más alto posible de salud que le permita vivir dignamente. En ese sentido, se tiene que tener en cuenta que esto no implica, o el derecho a la salud no implica solamente la ausencia de enfermedades o afecciones, sino también un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social. La siguiente diapositiva. Ahora, existen obligaciones específicas respecto a este tipo de derechos, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como lo es el derecho a la salud. El artículo 26 de la Convención Americana recoge los DESCA, este tipo de derechos, y también, por ejemplo, ha sido clara
la jurisprudencia de la Corte, como en el caso Poblete Vilches versus Chile o Cuscuti Varal, también han señalado que o este tipo en específico de derechos, como el derecho a la salud, tiene que ser garantizado mediante medidas que tengan un carácter progresivo, pero también medidas que tengan un carácter inmediato. En cuanto a medidas de carácter progresivo, se refiere a que los estados, conforme a quizás los recursos económicos con los que cuentan, porque se conoce pues que los estados tienen diferente crecimiento económico, algunos se encuentran en una posición más ventajosa que otros, pero en base a los recursos con los que cuenten, tienen siempre una obligación de avanzar lo más posible hacia la plena efectividad de los DESCA, por ejemplo, del derecho a la salud. Y sobre esta medida progresiva, pues también la Corte es clara en señalar que de ninguna manera, y eso también lo menciona el libro, que también está recogido en la Declaración Americana, de que no puede ser una excusa el que no se cuenta con recursos económicos para retrasar quizás décadas el desarrollo de medidas que garanticen, por ejemplo, derechos como el derecho a la salud. Estas son o es el carácter progresivo de esta clase de derechos. Pero también tenemos otras medidas que son de carácter inmediato y que pueden ser tomadas o adoptadas, que deben de ser adoptadas por el Estado de manera pronta. Y estas consisten en adoptar medidas eficaces que van a garantizar, por ejemplo, el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para cada derecho. Y estas medidas tienen que ser adecuadas y también tienen que ser deliberadas dentro del órgano que corresponda, en este caso, por ejemplo, el Parlamento, para que puedan ser expedidas y cumplan con el fin concreto de garantizar la realización del derecho a la salud, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de medidas de carácter inmediato, podríamos decir que el hecho de que se expidan leyes que garanticen el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, de todas las personas sin discriminación por cuestiones de sexo, por cuestiones de condición económica, de raza, etcétera, o, por ejemplo a personas que sean migrantes, ¿no? Estas son medidas que no necesitan quizás el uso de recursos económicos grandes y que pueden ser fácilmente concretizadas a través de medidas legislativas como pueden ser leyes que protejan pues la no discriminación justamente en el acceso a los servicios de salud. Siguiente diapositiva. Ahora, en el contexto de la pandemia, como bien señala el libro, existió una deficiencia en nuestro país para poder garantizar el derecho a la salud, porque se desatendió, sobre todo, por ejemplo, el derecho a la salud mental, que es muchas veces un ámbito que poco se suele tener en cuenta, ¿no? O observar, y que recién, de hecho, en los últimos años ha ingresado a ser un tema, por ejemplo, en debate, o al que se le dé mayor atención. Y sobre este asunto, por ejemplo, pues Perú tuvo un montón de serias deficiencias, ¿no? A pesar de que instancias como la Comisión Interamericana, por ejemplo, en su resolución 120, ya te señalaba pues que tienes que atender el derecho a la salud no solamente en el ámbito físico, sino también era clara en señalar el ámbito mental y social. Y cómo garantizabas esto, pues también garantizando los elementos que posee el derecho a la salud y los demás DESCA, que son el de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Pero también algo importante que resaltar de esa resolución es que te señala de que la pandemia generó efectos diferenciados en distintas poblaciones, por el hecho de, pues, de que las condiciones económicas que existen, sociales y culturales, hizo que ciertos colectivos o ciertos grupos vulnerables se vieran más afectados que otros. Y aquí también pues existió o se visibilizó un tema de discriminación interseccional, que implica que varios aspectos o características que posee una población en particular agraven su situación o lo hagan incluso mucho más vulnerable, porque todos esos aspectos concurren y una situación genera pues que se agrave de manera específica su situación y por lo tanto el Estado tendría que darle una atención prioritaria o adoptar medidas reforzadas, que sin embargo pues no se dieron, ¿no? En siguiente diapositiva. De hecho, se notó bastante, por ejemplo, o se conoció bastante que algunas zonas en las que se presentaba mayor tasa de pobreza, quizás, como por ejemplo
en la selva, en la zona de las selvas, pues las tasas de contagio fueron muy altas y también el sistema de salud fue incluso más deficiente que en otras zonas y no pudo abastecerse para dar una atención adecuada a todas las personas que se encontraban en una situación pues de contagio, se puede decir, y también evidenció que no se tenían políticas reforzadas para poblaciones vulnerables, como lo pueden ser, por ejemplo, las comunidades indígenas o las comunidades campesinas. Ahora, esta resolución recomendó al mismo tiempo, y esto ya fue en el 2020, como lo señalé, el que se vele por una distribución y un acceso equitativo a las instalaciones de bienes y servicios de salud sin discriminación, sean estos públicos o sean estos privados. Esto para asegurar la atención de personas contagiadas con COVID y específicamente prestar también una especial atención a quienes se ven desproporcionalmente afectados, como lo son los grupos vulnerables o aquellas personas que tienen ya enfermedades preexistentes que las hacen pues incluso también más vulnerables al virus, ¿no? Y también fue claro en señalar que los recursos o la escasez de recursos no podían ser una justificación de los estados para poder aceptar o permitir que se den discriminaciones, ya sean directas o indirectas, múltiples o interseccionales, al momento pues de garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, también, y como lo menciona el libro, pues no existió una política adecuada de salud en nuestro caso, porque de hecho los contagios, a diferencia de otros países, como por ejemplo Chile, evidenciaron el colapso de nuestro sistema de salud y las deficiencias grandes que se tenían, tanto en la primera y en la segunda ola, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues aún se muestran cuando existen casos en los que se elevan los contagios o situaciones en las que se elevan los contagios, pues que no estamos abastecidos y mucho menos se pueden garantizar medidas reforzadas para grupos vulnerables. Y acerca de las instituciones públicas y privadas, pues también se evidenció que el Estado no tiene suficiente o no tuvo suficiente poder de fiscalización para poder evitar que estas instituciones, como por ejemplo los privados, incurran en actos de discriminación. Siguiente diapositiva. Y con discriminación me refiero en un tema específico, quizás sea discriminación económica, ¿no? Porque había una atención preferencial a quienes tenían más recursos económicos de a quienes no los tenían y no podían pagar el servicio. Ahora, finalmente podríamos señalar, y como ya lo he mencionado anteriormente, que existen 4 elementos que nos van a permitir garantizar o nos van a permitir evidenciar que se está garantizando el derecho a la salud. Esos son el de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Estos 4 elementos han sido desarrollados en la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la ONU y también han sido replicados en sentencias de la Corte Interamericana como Poblete-Viches y Cuscupi-Varal, que son los más representativos, los que han desarrollado de manera más precisa el derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte, ¿no? La disponibilidad implica que cada estado, por ejemplo, cuente con un número suficiente de establecimientos de salud y también de bienes que puedan brindar atención en temas de salud, ¿no? Bienes que satisfazan, mejor dicho, esta atención en salud y los servicios públicos. Ahora, también es necesario contar con programas y con centros de atención que no necesariamente tienen que ser hospitales, ¿no? Hay centros de atención de diferente índole que no necesariamente se agrupan dentro de este grupo de lo que se conoce como hospitales o clínicas. Y también implica, en ese sentido, que se cuente con suficiente personal médico, que estén bien remunerados y bien capacitados, con medicamentos esenciales, por ejemplo, y también con servicios adecuados para brindar estos. Ahora, el elemento de accesibilidad se refiere a que este derecho tiene que ser garantizado y tiene que ser accesible para toda persona sin discriminación alguna. Esta no discriminación, por ejemplo, implicaría que personas que no cuenten con recursos, con muchos recursos económicos, igual tengan la posibilidad de poder acceder a los servicios de salud sin necesidad, pues, de contar con esto, ¿no? Porque es evidente, pues, que si no se les sería imposible, si es que se cobraran altas tasas, se les sería imposible poder acceder a estos servicios. También, eso es en el ámbito de no discriminación. En el ámbito de accesibilidad física, porque accesibilidad cuenta con varios ámbitos en los que puede ser
visibilizado si se está garantizando ese elemento. En ámbitos de accesibilidad física se refiere a que, por ejemplo, Discúlpame que te corte, ya se ha acabado tu tiempo, pero para que puedas culminar tu disertación, te vamos a brindar un minuto más, ¿ok? está bien. Okay. Como les comentaba, voy a correr un poco. Accesibilidad también se refiere a, por ejemplo, que existan establecimientos de salud cerca a diferentes poblaciones. Por ejemplo, en las zonas rurales es donde más evidencia que hay una gran distancia entre una comunidad y un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de que no existe una accesibilidad material. Y también podríamos hablar en accesibilidad que se garantice el derecho de acceso a la información en cuanto, por ejemplo, pacientes o familiares que quieran saber el estado de salud o conocer acerca de los diagnósticos o exámenes que se les ha practicado. Ahora, en cuanto a aceptabilidad, tenemos de que tiene que existir un respeto o hay que ser respetuosos de la ética médica, así como también hay que respetar a la cultura o a la cultura que poseen quizás o sobre la cual se desenvuelve la población a la que se está atendiendo, porque se sabe muy bien pues que nuestro país es diverso y que hay zonas en las que hay hospitales o centros de salud pues que atienden a poblaciones que tienen un lenguaje particular, un idioma particular y también costumbres particulares. Y en cuanto a calidad, pues se exige de que existan medicamentos y el centro hospitalario también esté científicamente pues aprobado o bajo estándares mínimos que garanticen su calidad como tal. Ahí falta el elemento de adaptabilidad debería de ser de calidad en el caso del derecho de salud. Falta corregir en la positiva. Y también, pues, finalmente, que el establecimiento de salud cuente con agua potable, con condiciones sanitarias adecuadas, lo que se conoce que significa el término calidad, pero en este caso en establecimientos y los bienes y servicios que tengan que ver con el ámbito de salud. Y bueno, eso sería en general acerca de lo que es más o menos el derecho a la salud. El libro creo que recoge muy bien los instrumentos como son la Declaración Americana, la Carta de la OEA, jurisprudencia de la Corte Interamericana, y toma muy a bien en incidir acerca de cuáles son estos elementos y aterrizarlos un poco en cómo es que en nuestro país o en nuestro estado, pues de alguna forma existieron deficiencias para garantizar los mismos y con ello pues no se garantizó de manera adecuada el derecho a la salud. Y eso sería todo de mi parte y le doy pase a la siguiente, o al siguiente ponente. Muchas gracias, Nilda. Ha sido, creo yo, una excelente exposición. Bien, ahora le doy el pase al doctor Alfredo Celis López, más o menos para que conozcan un poco de él. Él es presidente del Comité de Ética del CMP. Ha hecho un posgrado en ginecología y obstetricia en el Hospital San Bartolomé de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho una maestría en medicina en la Universidad Peruana Cayetana Heredia y tiene un doctorado en medicina en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. A continuación le doy el pase al doctor Celis. Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, fuerte y claro, doctor. Okay. Muy bien. Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a participar en la presentación de este excelente libro. Si me permite, voy a compartir pantalla para compartir. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, doctor. Se ve Perfecto. muy bien. Ok. Se me había encargado hablar algo sobre la labor del médico en un contexto de pandemia y los cambios que se han generado. De manera general, diremos que la pandemia, debido a su rápida e imprevista evolución, colocó a la humanidad en una situación nunca antes vista ni esperada. Y esto no escapó a la realidad de nuestro país. Todo lo que se sabía del virus COVID-19 iba cambiando, su forma de transmisión también, su tratamiento también cambiaba día a día, y esta pandemia puso a nuestro país en un estado de emergencia inicial que con el tiempo desembocó en un estado de desastre nacional. Desastre nacional se entiende por aquella situación sanitaria donde los recursos son insuficientes para atender las necesidades que esta situación sanitaria genera. Toda situación de crisis sanitaria o de emergencia sanitaria obliga a que el enfoque ético tenga que cambiar desde un contexto individual a un contexto de salud pública,
donde es necesario salvar la mayor cantidad de vidas posibles. El Código de Ética y Deontología del Colegio Médico orienta la conducta de los médicos hacia el bien, a buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. La deontología médica, por otro lado, establece cuáles son las acciones que deben y que no deben hacer los médicos para el cumplimiento de los principios de ética médica. Esto planteó durante una pandemia una gran disyuntiva. ¿Cómo hacer para estar alineados con la ética y la deontología médica en momentos de crisis sanitaria dentro de un contexto de salud pública y con los escasos recursos con que contaba y sigue contando nuestro país en relación a los recursos de salud frente a esta pandemia? Dentro de esta situación de pandémica, la bioética puede ayudarnos y nos enfoca en los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, sin perder el reconocimiento por la dignidad de la persona humana. Todo esto se dio, como decía, en un escenario donde los recursos eran sumamente escasos. Los principios éticos relacionados a una situación sanitaria son el de justicia, deber de cuidar, deber de administrar adecuadamente los recursos, transparencia en las acciones, consistencia, proporcionalidad y racionalidad en las medidas a tomar en cada paciente, responsabilidad y responsabilidad, asumir las consecuencias y dar cuenta de ellas cuando sea necesario. Lo correcto es lo que va a beneficiar a un mayor número de personas o evitar mayores daños dentro de una crisis sanitaria. Por lo tanto, era necesario establecer prioridades en la atención cuando los recursos eran escasos, como es el caso de nuestro país. Y los deberes éticos están alineados en planificar, proteger, guiar, y dentro de esto, en primer lugar, priorizar la atención de los pacientes COVID-19, hacer una adecuada distribución de los recursos, capacitar al personal, guardar la debida confidencialidad y privacidad, brindar facilidades en situaciones especiales como gestantes, lactancia, elaboración de protocolos para adecuación de esfuerzos terapéuticos, decisiones anticipadas, planificar adecuadamente los turnos del personal de salud. Hay preguntas interesantes en la toma de decisiones. ¿Cuánto tiempo requiere el paciente? Es necesario saber cuán recuperable es y es importante saber cuando un paciente ingresa a la UCI, cuándo parar, porque muchas veces el médico se siente presionado en que debe de hacer todo. ¿Qué es hacer todo? Todo aquello que pueda recuperar al paciente, pero es muy difícil parar. Más fácil es seguir haciendo las cosas que parar, porque detrás de esto implica decirle a los familiares del paciente que vamos a desentubarlo porque necesitamos esa cama para otro paciente. Y en nuestro país había situaciones donde teníamos 100 pacientes que necesitaban UCI y teníamos 20 unidades de cama UCI, 20 ventiladores, y tenía que escogerse quién entraba y quién no entraba a la UCI, y tenía que ver aquel que tuviera mayor posibilidad de recuperar. Esto llegó al extremo de tener que desentubar pacientes para poder colocar a otro paciente. Era necesario también jerarquizar los principios bioéticos de no maleficencia, justicia, beneficencia y autonomía. Como decía, generalmente en la atención médica nos cuesta mucho parar. Es más fácil indicar o seguir dando indicación, aún sabiendo que estas son futiles y que no van a ayudar al paciente, y esto posterga la atención de un paciente que puede necesitar esa cama y que tiene mayores posibilidades. Vamos a pasar esta de acá. Es importante el concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico, que es el ajuste de los tratamientos a la situación que tiene el paciente, para no llevarlo a tratamientos innecesarios. Debe haber un tratamiento proporcionado y los tratamientos posibles, pero con muy bajas expectativas de beneficio y con una alta posibilidad de prolongar el sufrimiento del paciente, genera problemas familiares y altos costos. Y no son obligatorios porque esto lleva al encarnizamiento terapéutico. Porque ese encarnizamiento terapéutico, el uso de procedimientos y tratamientos que se realizan en vano, simplemente para prolongar la vida del paciente, pero no mejorar en nada su calidad. Y esto denota la ausencia de unidades de cuidados paliativos donde se pueda ayudar al paciente en ese trance final de su vida.
El otro concepto es importante de voluntades anticipadas son las instrucciones o orientaciones que puede dar una persona con anticipación para cuando llegado el momento diga hasta qué momento deben hacerle tratamientos. Los tratamientos, sobre todo a nivel de cuidados intensivos, tuvieron que ser a quien los necesita, cuando los necesita y en la justa medida que los necesita. Por lo tanto, se debieron establecer triajes de ingreso, o sea, determinar qué paciente entraba a UCI, qué paciente debía permanecer en UCI y qué paciente debía ya de dejar la unidad de cuidados intensivos, con el concepto de que el primero en llegar no es el primero en recibir asistencia. En un concepto de pandemia, el que debe recibir mayor asistencia es aquel que tiene mayor gravedad, pero también posibilidades de poder recuperarse bajo la toma de decisiones justas y transparentes. Y se crearon criterios para la priorización como fueron la edad, la comorbilidad y también el estado de gravedad. Pero más que el estado de gravedad para entrar a la UCI, tenía que verse la probabilidad de que el paciente pudiera recuperarse. De nada valía meter a un paciente a una UCI si tenía una posibilidad nula de recuperarse, y esto fue una de las decisiones duras que tuvieron que tomar los médicos, porque detrás de esto, como digo, estaba la presión de la familia, estaba la presión de muchas personas que generaron diferentes problemas con los médicos. La pandemia ha dejado grandes problemas, una lenta recuperación económica, embalse de los pacientes por atender, pacientes que todavía siguen con COVID y pacientes que tienen que rehabilitarse del COVID y que necesitan de una rehabilitación no solamente física, sino también mental. ¿Cuál es el primer reto que nos deja esta pandemia? La vacunación, que sigue siendo un problema como lo estamos viendo actualmente. Vemos todavía porcentajes altos de grupos etarios que no se han vacunado. Continuar con la atención de la pandemia y sobre todo continuar con todas aquellas personas que han tenido y tienen otras enfermedades que han sido postergadas en su atención, como cirugías pendientes, manejo de cáncer, manejo de vacunación de las otras enfermedades. Es importante y es un reto dirigir la mirada a la atención primaria de salud, que fue un grave error de la forma en que se manejó la pandemia, en que todo se derivó a los hospitales, a las unidades UCI, cuando era muchísimo más barato hacer una adecuada atención en el primer nivel de atención. ¿Qué nos dejó como dato positivo? La telemedicina. La telemedicina ha llegado para quedarse y consiste en la posibilidad de realizar consultas, telediagnóstico, teletransferencia a través de la vía virtual. Quizás ese ha sido uno de los logros que más nos ha dejado esta pandemia. Lo que hay que sí dejar muy en claro para terminar es que el COVID ha llegado para quedarse en una situación sanitaria de nuestro país que era precaria antes de la pandemia, durante la pandemia y aún después de la pandemia sigue siendo tan precaria como antes. En conclusión, la pandemia no ha pasado, ha llegado para quedarse. En la emergencia sanitaria hay la necesidad de priorizar la atención desde una mirada del paciente individual a la de salud pública. La vacunación es la mejor manera para prevenir enfermedad severa y muerte, y es importante fortalecer la telemedicina a través de la teleconsulta, el telediagnóstico y la teletransferencia. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted, doctor Alfredo Celis. Ha sido una buena disertación. Bien, ahora continuaremos con la exposición del doctor José Luis Janampa Gutiérrez Coronado, quien es director de la Clínica Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente de la Facultad de Medicina, es conferencista del equipo de Educación para la Salud de la Clínica Universitaria de la misma Casa de Estudios, en las cuales da charlas acerca del COVID-19, anemia, hipertensión, obesidad y diabetes. Bien, le voy a dar el pase al doctor José Luis Janampa. ¿Está ahí, doctor? Sí, estoy aquí. Listo. Sería Muy bueno buenas noches. Listo. Muy buenas noches. Primero, gracias por la invitación y bien, empezaré pues por remarcar que nuestro país es uno de los que tiene el presupuesto más bajo en salud en toda Latinoamérica.
Y eso quedó muy claramente demostrado pues ahora en esta pandemia. Eh, ¿Qué más se ha demostrado en esta pandemia? Que hay una mercantilización de la salud y hay una medicalización de la vida. Como bien lo dijo la primera expositora, esta pandemia pues desnudó nuestro pobre sistema de salud y la equivocación total en la que incurrieron nuestras autoridades de salud, como dijo el doctor Celis, al dirigir a todos los enfermos copiando el sistema de los países desarrollados en atender a todos los pacientes en hospitales, cuando eso se pudo haber solucionado fácilmente en los centros primarios de atención. Incluso en el 2 de mayo hay un grupo de profesionales de neumología que le plantearon en 2020, en agosto, al gobierno de solucionar el problema de la pandemia dando los paquetes de medicinas que contenían la ivermectina, la citromicina, naproxeno y otro antibiótico valorizado solamente en 40 soles. Si el gobierno hubiese hecho caso a esta medida, se calculó que más o menos hubo unos 3 millones de infectados. Se sacaba la cuenta, 3 millones por 40 soles más o menos al día, había un equivalente de 5 millones de dólares. ¿Saben cuánto se ha perdido con la cuarentena draconiana que impuso el gobierno en el 2020? Más de 20.000 millones de dólares. Contra 5 millones no es nada, pero es la mala política de salud que tiene, pues, que tuvo el gobierno, ¿no? También quedó demostrado, como ya lo dijo la primera expositora, que solamente, pues, las personas que tenían poder económico podían solucionar el problema de forma rápida. Los hospitales rebasaron. Hemos visto tristemente cómo en las puertas de los hospitales los pacientes perecían, fallecían, ¿no? Como pasó en otros países, tipo Ecuador, en Iquitos, en Iquitos también, como no solamente los pacientes, por la falta de los EPP, que son los equipos para protección personal, para el médico, para la enfermera, para los tecnólogos, los médicos también se contagiaron y muchos de ellos murieron. Hay más de 400 médicos fallecidos, enfermeras, tecnólogos. Es decir, la pandemia pues no solamente causó mucha mortalidad entre los pacientes, sino también en el personal de salud. ¿Por qué? Por desidia, por dejadez, por las malas políticas de salud, por la corrupción que todavía impera en nuestro medio, que no preveyeron o no compraron los equipos de protección personal para el personal de salud, ¿no? Entonces, los médicos, pues, muchos se contagiaron y fatalmente murieron. Es el caso en San Marcos que yo atiendo en la clínica universitaria, ahí fallecieron más de 100 docentes, perdón, más de 100 trabajadores, más de 50 docentes y algunos estudiantes. Esta pandemia, pues, desnudó en forma total, en forma cruda, nuestro sistema de salud pobre, antiguo, pasado pues no está a la altura de una medicina social moderna. Se demostró cómo se ha mercantilizado totalmente la salud. Tal es el caso de que las clínicas, por ejemplo, algunas exigían que si el paciente no depositaba 100.000 soles en el momento del ingreso, no tenía derecho a atención. Eso no puede ser posible. Y el gobierno no hizo nada, cuando el gobierno debía de velar, porque la ley lo dice bien claro, una emergencia tiene que ser atendida en cualquier sitio, un centro de salud particular, privado, en el Estado, etcétera. Y eso no se cumplió. Otras clínicas exigían 25.000 soles mínimo como una matrícula para poder ingresar al paciente, cuando el grueso pues de nuestra población no tiene pues esos recursos. La seguridad social, los hospitales de salud, Almenara, Rebagliati, el Sabogal, no pudieron cumplir con la atención de los pacientes. Se instalaron camas, colchones en las afueras, en los estacionamientos, es decir, rebalsó pues totalmente la capacidad de estos hospitales. ¿Por qué? Por no haber hecho la atención primaria de salud, ¿no? Eso se pudo haber solucionado fácilmente si se equipaban
se preparaba el personal de los centros de salud. Como dijo el doctor Celis, no se potenció en la atención primaria de salud. No se hizo lo que nosotros enseñamos como medicina para el primer nivel de atención, ¿no? Y eso nos costó muy caro. Recuerden que somos nosotros el primer país a nivel mundial en la tasa de mortalidad. Nosotros tenemos más de 6.000 muertos por millón de habitantes. Esa cifra se ocultó inicialmente, ¿no? Con el gobierno del señor Vizcarra, pero ya después se ha descubierto, nosotros tenemos más de 200.000 muertos, ¿no? Es uno de los países que más mortalidad ha presentado por esta pandemia. Y aún no se corrige esto, ¿no? Persistimos con este defecto. Se ha pedido, se les ha dicho de que se deben de potenciar ya la atención primaria de salud. Sin embargo, aún no se hace. El error más grave fue limitar a los países desarrollados que tienen pues hospitales con más de 10.000, 15.000, 20.000 camas, cuando nuestro hospital, el más grande, el Rebagliati, solamente tiene para 1.000 camas. Y entonces pues fue rebasado por la cantidad de pacientes graves y muchos perecieron. No teníamos respiradores artificiales, teníamos poquísimos. Los pacientes que se agravaban requerían de este aparato, de este pulmón mecánico, respirador artificial, y no se les pudo cumplir. El oxígeno, las plantas de oxígeno colapsaron. Es decir, nuestro sistema pues, de salud es muy pobre, ¿no? Y aún no se corrige esto. Debemos de prepararnos, debemos de conocer bien nosotros la enfermedad. Es por eso que yo, con el grupo de profesionales que trabajamos en la clínica universitaria, hemos instituido un programa de educación para la salud, con la que iniciamos el año pasado, el 2020, haciendo charlas sobre anemia, luego sobre COVID-19, obesidad, hipertensión arterial, y ahora estamos haciendo sobre diabetes mellitus 2. Pensamos que la educación es una forma de, para nosotros mismos, poder hacer promoción y prevención de no solamente esta enfermedad, sino de todas las otras enfermedades, ¿no? La obesidad también se está presentando ya como una pandemia, empezó en países desarrollados, pero ahora se está viendo ya en nuestro medio, al igual que la diabetes mellitus tipo 2. Y esta pandemia, pues que todavía no se ha ido, que está con nosotros y parece que se ha quedado o se va a quedar ya con nosotros, también debemos de nosotros seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, que son 3 y son básicas, no mínimas. Debemos de mantenernos a 2 metros de distancia de todas las personas, considerar que todos están infectados, debemos usar la doble mascarilla y el lavado de manos y muñecas durante 30 segundos cada vez que manipulemos objetos de la calle, ¿no? Si conservamos estas medidas de bioseguridad, vamos a estar protegiéndonos, ¿no? Y no llegar a ser las formas graves. Asimismo, como dijo el doctor Celis, la vacunación es básica, ¿no? La vacuna nos protege y hace que hagamos pues formas leves. Yo estoy viendo en pacientes como que tienen ya sus 3 dosis, se contagian y hacen solamente formas de resfriado, ¿no? Con rinorrea, un poquito de dolor de garganta, una fiebre que llega a 38 grados. Solamente le doy 2 medicamentos y hoy en día se ha cortado también el periodo de descanso médico, aislamiento a 7 días. Entonces, son formas leves, todos los que están vacunados, pero los que no tienen vacuna están haciendo formas graves y están llegando a los hospitales a las UCI, ¿no? Esperemos que siga pues la vacunación, que lleguemos al 70-80% para tener una protección masiva de nuestra población, ¿no? Es todo lo que quería transmitirles. Muchas gracias por la invitación. Listo, doctor José Luis Janampa. Muchas gracias por su disertación. Ahora, como último ponente dentro de nuestro panel, tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Henry Carhuectocto, el autor del libro que se está presentando el día de hoy. Él, quien es presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Civil y Comercial, así como en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le doy el pase, doctor Henry. Muchas gracias por la presentación. ¿Me confirman si se ve? Sí, se ve y se escucha muy bien.
Bien, primero agradecer la participación de los ponentes que me precedieron. Me parece muy importante el testimonio desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de los propios médicos, de cómo es que la pandemia desnudó la precariedad del sistema de salud. Y aquí solamente voy a hacer unas breves anotaciones. Hace 10 años escribí La responsabilidad civil de los hospitales, y una de las cuestiones que arrojó la investigación fue que un sistema de salud fragmentado, donde habían hospitales de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la Fuerza Aérea, el MIN y un largo etcétera, pues no contribuían a una atención de una manera integral y no nos preparaban pues para un escenario pandémico. Ya en este libro hablábamos de una pandemia invisible, que es las infecciones intrahospitalarias que a nivel mundial se dan y que son difíciles de controlar, y que en el Perú también era complicado controlarlas, y lo que allí señalamos fue que era clave la vigilancia epidemiológica, ¿no? O sea, creo que el gran secreto para poder controlar la pandemia ya la teníamos en el control de infecciones de los propios hospitales que tenían estas estadísticas, estos controles, y había mucha experiencia en el personal médico, pero estoy de acuerdo con lo que han afirmado los ponentes anteriores, los gobiernos, porque fueron varios, lamentablemente las crisis políticas nos sucedieron varios presidentes, no supieron abordar de una manera inteligente la pandemia, y eso nos costó en primera, segunda y tercera ola muchísimas personas fallecidas y que enfermaron. Creo que esa es una reflexión que hay que tener presente, y que normalmente aquellos que tenemos la ocasión de escribir lo hacemos como una forma de testimonio para que no se repitan. Y yo recuerdo bien la razón por la que escribí La responsabilidad civil de los hospitales, fue porque las infecciones nosocomiales hace 10 años eran una de las noticias que más portajes de periódico sacaban, y se producían debido a una falta de planificación en el tratamiento de la sanidad dentro del hospital, cosas básicas como lavarse las manos, tener medidas de bioseguridad, todo lo que estamos hablando hoy día, eso se aborda en el control de infecciones intrahospitalarias. Entonces, si pudimos controlar estas infecciones, no digamos que no pueden desaparecer, igual que el COVID-19, vamos a seguir viviendo con estas infecciones, y muchas de estas son la causa de muerte de muchos pacientes que vienen por otras dolencias. Entonces, no todo en el país en salud es el COVID-19, sino hay otras enfermedades que se han desatendido. Y entre esto está el tema de infecciones nosocomiales, entre esto está enfermedades que tienen tratamiento crónico y que no se están dando, ¿no? Y que mucha esa estadística que aparece, no necesariamente han muerto por COVID-19 todos, sino quizás por una falta de una operación o por una atención oportuna, o por estar al final de la lista ya que colapsó el sistema de salud. Entonces hay una cifra negra que creo que también es bueno advertir, que es aquellos que no pudieron atenderse oportunamente por enfermedades que requerían atención también sumamente urgente, ¿no? Visto lo de la pandemia, visto en perspectiva el libro anterior, que era un libro mucho más duro con el gremio médico, porque habían algunos hospitales que no conservaban las medidas de seguridad, no había una planificación. Visto el proceso de la pandemia, debo rectificar algunas cosas que allí expuse, y justamente la prolongación de este libro es, ante todo, No hagas daño, y ahí exploro los eximentes de responsabilidad civil médica que el doctor Celis ha expuesto magníficamente, y creo que se complementa con la parte jurídica, porque justamente hemos estado en una situación de
de alguna forma estado en necesidad, donde teníamos que decidir qué paciente recibía un tratamiento para salvar su vida y qué paciente no, porque era inviable que lo logre. Y es muy duro decirlo porque todos hemos perdido familiares, amigos, compañeros, colegas, parejas y un largo etcétera. Pero creo que el testimonio del doctor Celis ha sido esta noche lo más importante que vamos a escuchar, los criterios que tenían los médicos, la forma como deberíamos comprender esta situación, y yo creo que la clínica actuar hoy día ha hecho no solo labor de docencia, sino de educación también a los pacientes para saber comprender la situación crítica que tenemos en un estado de precariedad de infraestructura de salud, donde los médicos tienen difíciles decisiones que tomar, pero para poder vivir el duelo que implica perder un amigo, una novia, un esposo, una esposa, un ser querido, pues hay que conocer esto que ha dicho el doctor Celis con suma claridad, esto que ha dicho el doctor que trabaja en la clínica universitaria. O sea, necesitamos escuchar al gremio médico para que también haya una reconciliación de los pacientes que nunca tuvieron una explicación de qué pasó, ¿no? Entró mi paciente, mi familiar, mi amigo, mi ser querido, y nunca supe qué pasó. Y creo importante esta especie de cerrar heridas y cerrar duelos con el conocimiento de esta información. ¿Por qué? Porque si tú no le dices eso a un abogado, ocurre lo que pasó en pandemia, que interpusieron una acción de amparo para que un paciente entre primero a UCI que otro. Yo no sé el doctor Celis qué hubiera hecho en ese escenario donde un abogado interpuso esa acción judicial y le ordenaba a usted que aunque este paciente sea inviable, lo meta a UCI. Y eso implicaba que pierda la vida a otra persona que de repente tenía más posibilidad de tener una recuperación satisfactoria. Entonces creo por esto importante esta labor de docencia, esta labor de visibilización de las razones por las cuales nuestros médicos tuvieron que tomar difíciles decisiones. Y por eso que yo acá debo reconocer la valentía de los dos médicos de venir a una facultad de Derecho a hablar con nosotros los abogados que normalmente estamos ahí reclamando los daños por alguna negligencia médica, pero aquí somos absolutamente sus aliados. Creo que es importante también decir las cosas claras. Los médicos se pueden equivocar, los abogados también nos equivocamos. La profesión también, uno puede ser falible, pero también hay que decir que así como hay extraordinarios abogados, hay extraordinarios médicos que han hecho historia en toda la pandemia, y este libro es un reconocimiento, un homenaje a ustedes, al doctor Celis, al doctor Hanampa, y a todos los médicos que hicieron posible que pudiéramos llegar a este final de tercera ola con menos fallecidos de los que pudimos tener debido a sus esfuerzos casi individuales o caso como gremio, porque el Estado, en medio de crisis política, en medio de un tráfico de vacunas, entre una élite de personas privilegiadas, hacía un pandemonio, pues, en la planificación de una política de salud coherente, ¿no? Y creo que el gremio médico ha sido fundamental en medio de esta coyuntura para poder tener siquiera una confianza en ese médico tratante, ¿no? Y yo voy a ser breve nada más, y esta conferencia, se lo dije a Wilfredo, es para ustedes, médicos. El libro está dedicado para ustedes, la dedicatoria está allí, ¿no? Y yo quisiera hoy día dar las gracias eternas a todos los médicos que ya no están con nosotros, que ya no están, que se fueron, y que lucharon porque nuestros familiares, nuestros seres queridos pudieran sobrevivir. Gracias desde la Facultad de Derecho de San Marcos, desde Islas Perú, a todos esos médicos que valerosamente atendieron con suma precariedad de vestimenta, con una falta de respaldo del Estado, incluso con precariedad laboral, porque no se aseguraban los contratos. A pesar de todo, dieron su vida.
¿no? Y creo que hay que reconocerlos, hay que identificarlos y no hay que olvidarlos. No hay que olvidar a aquellos que nos ayudaron a llegar a este punto. Y además porque lo ha dicho bien el doctor Celis, efectivamente la pandemia no se ha ido y va a continuar y vamos a necesitar justamente de esa experiencia de aquellos que no están, más los que se quedaron hoy día, que nos están enseñando el camino de cómo hacer para convivir con esta nueva normalidad que es con el COVID-19 y probablemente ya desde un ángulo de un docente que también ve temas de cambio climático, aparezcan nuevas pandemias producto de la deforestación que hay, porque en la Amazonía, porque en los bosques húmedos, porque en muchas partes ya se había estudiado que las pandemias iban a venir producto de la deforestación, porque el contacto eh, entre hombre y animales hace que haya una posibilidad de transferir virus, bacterias que antes no teníamos exposición y que probablemente generen nuevas situaciones de estados de emergencia como esta. Esta no es una noticia que debe sorprendernos, ya habían estudios. Esto los que estudiamos el cambio climático, el derecho ambiental, lo sabíamos. De hecho, muchas otras pandemias habían llegado así. Así que hay que prepararnos, creo, y creo que hay que fortalecer nuestro sistema de salud. Yo no quería dejar de mencionar, cuando vi esta nota, que tomé PRIN y quería compartirla hoy día con ustedes. Hace un año, nuestro amigo y colega partía por la COVID-19, el infectólogo Luis Ramos Correa diagnosticó el caso cero en Perú, mientras laboraba en primera línea del MINSA Perú, sin vacuna, algunos de sus jefes y compañeros se inoculaban escondidas una vacuna, ¿no? Y yo quisiera también dedicar esta conferencia, esta presentación, a este doctor, ¿no? Que ya no está con nosotros, pero que hay que recordarlo. Hay que recordarlo porque a pesar de no poder tener las condiciones de privilegio de otros, hizo su trabajo. No dijo, no voy, me quedo en mi casa, renuncio, no. Eso es vocación. Y yo creo que los médicos eh, que estuvieron luchando contra la pandemia tienen una vocación social, como los abogados, contra las injusticias y contra situaciones que no deberíamos permitir. No voy a aburrirlos, solamente les voy a invitar a leer el libro, decirles que es un libro que busca básicamente esta reflexión que hemos tenido hoy día, que son básicamente pastillas de conceptos, de dosis jurídica para poder resolver casos prácticos a partir de la propia reflexión que uno hace. No es un tratado, no es un trabajo voluminoso, es una guía. ¿Y para quién está dirigido? Para los médicos. Y para sus abogados que eventualmente tengan que asumir un procedimiento disciplinario, un proceso penal o civil, y han hecho su trabajo bien. Este libro está dedicado para aquellos médicos que tienen una diligencia extraordinaria, pero a pesar de eso se enfrentan a una situación de contingencia legal y hay fundamentos jurídicos para que él esté tranquilo, ¿no? Él esté tranquilo, como lo que ha planteado el doctor Celis. Había criterios, eso mismo. Bueno, eso que usted ha dicho, doctor, se encuentra en el capítulo relacionado al capítulo 8, esta necesidad como eximiente de responsabilidad. Todos los médicos que actuaron como usted indica, ese es su causa, su puesto en el cual no puede responder civil, penal ni administrativamente porque han hecho lo que la situación exigía para salvaguardar un bien jurídico protegido, como es la vida de una persona que tenía mejores condiciones de sobrevivir que otra, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está el capítulo 8, ¿no? El capítulo 1 justamente es el que ha abordado sencilla, no compleja. El texto, por eso, para los abogados puede ser muy sencillo de leer,
porque no está escrito para ustedes, está escrito un poco para el médico, aunque hay que usar argot jurídico. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que se comprenda y les llene tranquilidad de algunos actos que hagan que están completamente siendo regulares, ¿no? Ante todo, no hacer daño es un recordatorio de un juramento hipocrático que implica que los médicos de verdad, los médicos de vocación, toda intervención que hacen, lo hacen para sanar, para curarte y nunca para agravarte un mal, ¿no? Si voy a prolongar la vida de un paciente y este le genera un sufrimiento excesivo, pues eso iría contra el código ético del médico, no lo podría hacer, ¿no? Como lo ha planteado el doctor Celis y el tercer expositor. Luego, el capítulo sexto aborda una institución nueva. Esta es una institución nueva que, a propósito de esto, recibo consultas de médicos amigos, no es que lleve casos, ojo, sino que en la pandemia tuviste que conocer gente para cuando atendías a tu familia, y bueno, hay una relación de personal que entablas, ¿no? Entonces, como saben que soy médico, perdón, que soy abogado, a veces me consultan, ¿sí? Y una de las consultas más frecuentes eran qué pasa en aquellos casos donde hay pequeños errores, ¿no? Pequeñas situaciones donde, ejemplo, ¿no? En la etapa pandémica, algunos historias clínicas se traspapelaban y le ponían una carátula que no era la que correspondía, y ahí está la historia de otra persona, y el médico agarra y lo ve y dice, bueno, este señor no es diabético, le pongo esta medicación, y luego alguien ordenando le dice, uy, no, no era ese, era otro. O uno de sus colegas se da cuenta, oiga, pero ¿por qué la necesitado si este señor no? Entonces, inmediatamente, ¿qué hago? ¿No? Porque aparentemente he cometido una negligencia, y no es así, porque aquí lo que hubo un error material, y reconocido ese error material, él debe informar a su jefe inmediato, corrige con la medicación, le retira esa medicación que puede ser perjudicial y listo. O sea, el capítulo sexto lo que te habla es de la subsanación voluntaria, cuando el médico advierte que ha habido un error producto de un examen de laboratorio de un paciente que no correspondía, una historia clínica que no correspondía, entre otros supuestos, que no son su responsabilidad, por qué él no archiva la historia clínica, por qué él no hace el examen de laboratorio, pero ya una vez tomado conocimiento, toma las medidas, incluso habla con el paciente, pide su consentimiento, le voy a cambiar esta medicación, esto ha pasado, y con esto que llamamos subsanación voluntaria no debería responder. No debería responder porque evidentemente este es un supuesto que no solo se aplica a nivel de médico, sino se aplica incluso para casos como contaminación ambiental, como casos como afectación a consumidores, como casos diversos en el ámbito de derecho, ¿no? Entonces, no debe asustarnos aplicarlo en el ámbito médico. La autoridad que desarrolla procedimientos sancionadores ha admitido esta acción. Y allí en el libro le pongo más ejemplos, ya tiene que leer usted los ejemplos que pongo, pero esto da mucha tranquilidad porque muchas veces por temor, yo puedo conocer mucho de oftalmología, de dermatología, puedo ser un buen médico interno, pero yo no sé de derecho, entonces podría ser que cuando veo ese error, no lo digo, me entra pánico, no sé qué hacer, no, tranquilo. Subsana voluntariamente y no va a haber ninguna responsabilidad porque estamos haciendo la acción siguiente para corregir, ¿no? La situación que se ha presentado. El estado de necesidad, como simplemente responsabilidad, creo que es una de las cosas más delicadas tocadas en el libro. Yo voy a dejar no voy a spoilearlo, que lo lean, pero ya el doctor Celis ya ha dado pistas de por dónde vamos. Creo que es la razón por la que se escribió el libro. Sin embargo, doctor Henry. Ya vamos terminando. Un minuto me queda, dos. 2 minutos, 2 minutos. Sí. Cerremos la exposición de la siguiente forma. Creo que una de las cosas que debemos recordar, y en el libro se señala, es que el consentimiento del paciente es clave, fundamental para poder aplicar un procedimiento médico, y a la vez es un eximiente de responsabilidad, ¿no? Dejar pasar por alto que el libro tiene un acápite donde está todo el código de ética y deontología del Colegio Médico del Perú. También hay un ámbito donde están todos los OSIMENTES consagrados legalmente,
hay una parte, sección del Código de Protección del Consumidor, solamente viendo el tema de salud, y así sucesivamente hemos ubicado básicamente la normatividad precisa para que antes que ver al abogado pueda leerlo y usted tomar sus propias conclusiones. En el último minuto me parece importante ir cerrando con algo que es fundamental. El libro también visibiliza la sentencia que ordena la reglamentación de los derechos de los usuarios y pacientes en el año 2010 y que IDLATS, el instituto que publica este libro, gana y que posibilita la aprobación del reglamento de la ley 29414. Estamos en el tema de derechos de usuarios y pacientes más de una década y el trabajo que estamos haciendo se traduce en acciones judiciales como litigio estratégico, como se evidencia en el libro, y en publicaciones. Solo decirles que hoy se ha abierto la campaña de Ciudadanos al Centro en Indecopi, y esto incluye la promoción de los derechos de los pacientes, de los usuarios de servicios médicos para que tengan una mejor infraestructura, pero también de los proveedores de servicio médico, de aquellos que atienden, porque esto es una alianza estratégica. Si los médicos no tienen las condiciones necesarias para poder desarrollar el acto médico, pues va a ser muy complicado que den una prestación idónea y completamente a satisfacción de aquellos que somos los pacientes, que podemos potencialmente ser todos en algún momento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Henry, por su disertación. Y vamos a pasar a los comentarios finales. En este caso, la primera ronda lo va a empezar el doctor Alfredo Celis y cuenta con aproximadamente 5 minutos para dar sus comentarios finales. Muchas gracias por la deferencia de empezar. Tengo otro evento después de este. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Henry Carguatoto por este excelente libro que pone a disposición, y lo comprometo en alguna medida a coordinar para hacer una presentación dentro del Colegio Médico y poder hacer entrega, aunque sea al comité ejecutivo, de esta excelente herramienta. Quiero referirme muy concretamente a tres cosas que se han tocado. En primer lugar, ¿qué pasó en nuestro país cuando se decretó la cuarentena, aceptada por todo el mundo, y que no dio los resultados que todos esperábamos? Lo que pasó es que se equivocaron en el diagnóstico de lo que es nuestro país. El Perú no es un país pues homogéneo. El Perú es un país diverso. En el Perú hay varios Perús. Por lo tanto, cumplir la cuarentena era muy fácil para sectores que viven en San Isidro, Miraflores, que por delivery podían pedir alimento y poder quedarse 2 o 3 meses. Pero para aquella gente que tenía que ganarse el sustento diario para llevar la comida a sus casas, era imposible sostener una cuarentena. Por eso la cuarentena se levantó de facto, muchísimo antes que el gobierno lo levantara. Ese fue el motivo por el cual fracasó la cuarentena. Recojo la inquietud, la preocupación del duelo que deben tener muchas familias que ni siquiera pudieron despedirse de sus familiares, y no solo despedirse, en muchos casos ni siquiera enterrarlos, y no saber si a quien estaban enterrando realmente era su familia. Y ahí hay un vacío, porque entre el espacio de la unidad de cuidados intensivos y la funeraria o el cementerio hay un vacío que debía ser cubierto por unidades de cuidados paliativos que no existen en nuestro país. Aquel paciente que ya dentro de una UCI se veía que no iba a salir de ese estado, pasar a una unidad de cuidados intensivos donde se le acompaña a este ser humano en el momento final de su vida, en este tránsito hacia la muerte, acompañado por sus familiares, por las personas que estuvieran del lado de ellos. Las unidades de cuidados paliativos y los comités de éticas hospitalarios brillan por su ausencia. Otra cosa importante, la bioética ha posibilitado que aquella posición patriarcal, ¿no?, que tenía el médico de decidir y autorizar lo que él decía tenía que cumplirse, ha sido modificado en estos tiempos, desde la década del 70 en que aparece la bioética, con el principio de autonomía,
donde el paciente, a través del consentimiento informado, tiene derecho a saber qué es lo que se va a hacer y a decidir de los procedimientos o tratamientos que el médico le expone, cuál es de aquellos es el que quisiera que se le haga. Entonces, el principio de autonomía ha desterrado esa posición patriarcal que tenían los médicos de decir paternal, patriarcal, de decirle esto se hace, sin dudas ni murmuraciones. Otra cosa final que quiero decir, que me parece que este libro llena un gran vacío, toca muchos aspectos importantísimos. Y una cosa que ocurre con mucha frecuencia es que cuando ocurre un evento adverso, una complicación, inmediatamente se habla de negligencia médica. Y muchas veces los médicos somos sometidos a través de los medios a ser difamados, ¿no? Sin entender lo que realmente pasó. Cuando existe una complicación o un evento adverso, no necesariamente, y en la mayoría de casos no es negligencia. Se olvidan de que hay tres elementos en una complicación: el paciente, el médico y los recursos tecnológicos con que se atiende ese paciente. Muchas veces se escucha decir, entró vivito, entró sano y se murió. Si iba a entrar a una sala de operaciones, no creo que estuviera sano. Y hay otra cosa que siempre se dice, yo siempre lo repito, cuando todo sale bien es gracias a Dios, pero cuando las cosas no salen como la familia espera, el médico es poco más que un delincuente. Ahí nadie se acuerda de Dios cuando sucede esto. Y para terminar, quiero decir que al mes de que comenzó la pandemia, yo escribí un ensayo que nunca vio la luz, que se llamó Tengo miedo. Encerrado en mi casa decía, tengo miedo a no sé lo que va a venir. Tengo miedo a esta pandemia. Tengo miedo a no sé qué tratamiento se debe seguir. Tengo miedo porque no sé cuándo van a llegar las vacunas. Tengo miedo porque no sé cuántos de mis familiares van a fallecer. Pero a lo que más tengo miedo es a que al día siguiente que esta pandemia pase, nada cambie en el sistema sanitario de nuestro país. Y eso lo estamos viendo. Ahora que estamos de bajada, nuestro sistema sigue tan precario como antes. Ahorita están despidiendo a médicos CAS-COVID que han expuesto su vida durante estos 2 años, como lo hizo el colega que ha presentado el doctor y que han tenido la suerte de no morir, pero ¿con qué se les está pagando? Desconociendo y cortándole su contrato y regresando a una situación en que no van a poder trabajar. Ese es el pago que reciben los llamados héroes de bata blanca por su esfuerzo a través de esta pandemia. Y han sido 567 los médicos que han fallecido en esta pandemia y que son expuestos en el frontis del Colegio Médico, para cualquiera que cuando pase por ahí sabrá reconocer que esos fueron los mártires que ofrendaron su vida por todos los que ahora tenemos la suerte de todavía continuar con vida y disfrutando de nuestra familia. No les quito más el tiempo. Reitero mi felicitación, doctor Carhuatocto. He estado revisando su libro, realmente llena un gran vacío. Y nada más, felicitaciones nuevamente y buenas noches con todos. Me van a disculpar, pero tengo otro evento que ya empezó a las 9. Listo, doctor, qué gran reflexión nos deja y muchas gracias por su disertación. Muchas gracias por su presencia también y por su tiempo. Bien, siguiendo la segunda ronda de comentarios finales, vamos a darle el pase al doctor José Luis Janampa para que pueda dar sus conclusiones y cuenta con el tiempo de 5 minutos igualmente. Yo igualmente felicito al doctor Henry Carhuatocto por este libro que es tan importante para nosotros los médicos, ya que está aclarando muchos puntos, ¿no? Es cierto, a nosotros nos juzgan a veces por 3 situaciones, ¿no? Por negligencia médica, por impericia y por... un tercer caso es... bueno, imprudencia. Imprudencia. Gracias, muchas gracias, doctor Henry. Y no necesariamente se cumple eso, ¿no? Sino que son los familiares, pues, ¿no? Cuando a veces, como cualquier otro familiar desesperado, al ver que su familiar, pues, se pone grave y fallece, alguien es el responsable, y no necesariamente el médico.
Se trata pues muchas veces que el paciente llega pues como dicen en el último tiempo, ¿no? Ya cuando la enfermedad pues ha ganado, ¿no? Entonces, nosotros somos seres humanos, no somos Dios, ¿no? Solamente Dios puede dar o quitar la vida. Nosotros trabajamos con la persona, pero si ya el paciente llega pues en pésimas condiciones, no, por más sabio que seamos, no vamos a poder devolverle la salud, ¿no? Eh, Interesante su libro, muy bueno, lo felicito nuevamente, va a ayudarnos bastante en estas partes, ¿no? Que nosotros sufrimos a veces, ¿no? Por eh, el dolor que sufre pues la familia cuando pierde un ser querido, ¿no? Como se vio muchos en esta terrible pandemia, ¿no? Yo, por ejemplo, particularmente, yo he prestado atención presencial y saqué la siguiente experiencia. Cuando yo recibía a los pacientes dentro de los primeros 5 días de enfermedad, todos se salvaron. Pero cuando el paciente ya tenía 7 o más días, 10 días, 15 días, fatalmente se perdían los pacientes. Es decir, la enfermedad había ganado, ¿no? Porque este virus, esta infección viral produce pues no solamente la neumonía típica primaria, sino tiene 3 características, ¿no? Como son la de producir enfermedad multisistémica, es decir, no solamente atacaban los pulmones, sino también el sistema nervioso, el corazón, los riñones y todos los órganos de nuestra economía, y entonces, y la mortalidad pues se dio mayor en los grupos de alto riesgo, ¿no? O grupos vulnerables, donde en primer lugar están los obesos, segundo los hipertensos, tercero diabéticos, los que tenían enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo fibrosis pulmonar. Yo vi varios casos de pacientes que tenían ya algún grado de fibrosis pulmonar y fatalmente perecieron, ¿no? Entonces, en ellos, por eso salió la ley y se está cumpliendo hasta ahora, son grupos de alto riesgo y no se les puede exigir hacer, incluso mayores de 65 años, hacer la labor presencial, ¿no? Hasta fin de año va a seguir el trabajo remoto. Esta pandemia pues azotó duramente nuestro país, ¿no? No tuvimos la más mínima oportunidad de poder revertir y ganarle pero no por falta de médicos, sino por el apoyo, ¿no? Faltó apoyo, falló la parte tecnológica, faltó la parte de camas, no se actuó como debió haber sido, ¿no? Se debió de haber, y hasta ahora, ¿no? Las autoridades todavía no quieren entender que el problema se puede solucionar haciendo la atención primaria de salud, ¿no? Ahí está el problema. Si nosotros atendemos, reforzamos los centros de salud, ahí vamos a poder contener la enfermedad, porque recordemos que el 80% de los pacientes hacen formas leves o son asintomáticos, el 15% hace formas moderadas y solamente el 5% hace las formas graves que llegan a los hospitales, ¿no? Pero ¿qué pasó acá? Todos iban al hospital, ¿no? Entonces por eso que colapsaron. Si las autoridades hubiesen actuado en forma tal como se les indicó, no hubiésemos llegado a estas cifras de mortalidad, ¿no? Esperemos pues que la política cambie y nos hagan caso al gremio médico y se pueda implementar y reforzar los niveles de atención primaria para poder controlar no solamente el COVID, algo que nosotros tenemos y en lo que somos campeones es también en la tuberculosis. Y yo he visto ya cómo se han formado verdaderos bolsones de tuberculosis porque no se le ha dado la importancia. Todo es COVID hasta ahorita, ¿no? Todo es COVID. Entonces, tenemos muchos pacientes con tuberculosis que han sido abandonados, no están siguiendo sus controles, incluso se les ha cortado el tratamiento, entonces esos pacientes están pasando a ser multidrogos resistentes y lo más peligroso, súper resistentes. Y eso puede causarnos nuevos problemas, ¿no? Así como eso, también hay otras enfermedades, las enfermedades crónicas, los diabéticos, los hipertensos, han sido dejados de lado, ¿no? Entonces, se están formando bolsones de enfermedades, no solamente infectocontagiosas como la tuberculosis, sino enfermedades crónicas que pueden causarnos problemas. Esperemos pues que ya las autoridades tomen cartas en el asunto y se solucione ya el problema médico, ¿no? La salud de nuestro país, ¿no? Que se deje de lado pues la mercantilización de la salud y la medicalización de la vida. Muchas gracias por la invitación y mis felicitaciones, doctor Henry, por el excelente libro que usted acaba de publicar. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor José Luis Janampa. Muchas gracias por su tiempo y por su disertación. También nos deja una gran reflexión. Por último, por último no. Sigue nuestra compañera Nilda Quito para que nos dé sus conclusiones finales acerca de su exposición. Por favor, también cuenta con 5 minutos. Claro. ¿Se me escucha? No sé si voy a hacer así. Sí, Nilda, te escucho perfectamente. Bueno, también desde mi punto de vista, creo que la primera parte, que es más jurídica, tiene a bien incidir en estándares, sobre todo internacionales, pues porque el desarrollo quizás a nivel nacional no ha sido tan profundo, y de hecho es un asunto que tienen que resolver no solamente países como Perú, sino en su mayoría los estados americanos, y sobre todo de esta parte o esta región de Latinoamérica, porque existen muchas deficiencias, faltas de regulaciones, eliminar quizás normativas que pueden llegar a ser discriminadoras de manera indirecta y que evitan una garantía plena a todas las personas dentro de nuestro territorio, pues, del acceso al derecho a la salud. Y de hecho la pandemia, porque también el libro tiene a bien este poder contextualizar un poco esta situación tan reciente y no esperada, y que definitivamente pues ha venido para quedarse mucho tiempo, y que quizás quién sabe cuánto tiempo más dure, pero finalmente visibilizó muchas deficiencias, en no solo cómo se garantiza el derecho a la salud, sino también en quizás visibilizó la poca voluntad de los organismos estatales o las autoridades en seguir invirtiendo o mejorar, mejor dicho, nuestro sistema de salud, ¿no? Y aterrizándolo un poco a lo que yo había expuesto, podríamos decir pues que esta situación evidenció que no se garantiza, al menos dentro de nuestro Estado, los elementos que componen o que comprende el derecho a la salud, para poder hablar de que efectivamente se está haciendo pues un trabajo adecuado, ¿no? Bajo los estándares interamericanos. Por ejemplo, en el tema de accesibilidad, no se contaba con suficientes establecimientos de salud. Prueba es que se tenía que recurrir mucho al sector privado, y en el sector privado incluso era insuficiente el poder atender a todos los casos de pacientes que existían, ¿no? Y este elemento también pues implica que los médicos tengan una adecuada remuneración y que estén capacitados, pero hubo una deficiencia no solamente en cuanto al tema de remuneración, que es un problema, creo yo, que viene desde hace muchos años atrás, y no solamente desde la pandemia, sino también en temas de capacitación, porque como esta era una pandemia quizás nueva, y desde hace mucho tiempo no teníamos una situación similar, así de grande, mejor dicho, en temas de pandemia, en temas de infecciones, o en tema de virus que hayan afectado a casi toda una población de un estado y a nivel mundial. Existió en principio mucha incertidumbre de exactamente cómo actuar, ¿no? Por parte del personal médico, una falta de capacitación, que si bien no la tenían claros los estados en general de los demás países también en todo el mundo, pues quizás acá fue un poquito más complicado poder llegar y poder adoptar medidas adecuadas, y implementar planes de atención que puedan ayudar a los médicos pues a protegerse también en ese trabajo que tenían y esa gran labor que tenían desde primera línea, y atender a los pacientes y a los primeros infectados sobre todo. Ahora, en cuanto al elemento de accesibilidad, que sería el segundo, pues creo que la mayor visibilidad de cómo no se garantizó también es en el tema de la accesibilidad económica, por un lado, y la accesibilidad material. La material por el hecho de que en las zonas rurales, sobre todo, como pueden estar en la sierra o también en zonas de la selva, había muchas comunidades pues que no tenían acceso a un hospital. Esto es pues porque justamente no existen en suficiente cantidad tampoco a nivel nacional, y al mismo tiempo pues porque tampoco hay un sistema adecuado quizás de transporte que pueda facilitar que una persona que tiene alguna clase de emergencia, y emergencias y urgencias se han tenido mucho en esta época de pandemia, pues puedan llegar a los establecimientos a recibir una atención adecuada, ¿no? Si de por sí ya era difícil que te acepten en un hospital
en un centro de salud para que te den una atención básica, complicaba más o se complicaba más para incluso a las personas que vivían lejos por su ubicación geográfica, pues de estos establecimientos, ¿no? Era un problema acudir a uno de manera oportuna o a tiempo, mejor dicho, por la distancia que existía entre sus viviendas o entre la comunidad y los establecimientos. Y bueno, y luego de llegar quizás con muchas dificultades, se presentaba el problema de que igual no hay capacidad para poder atenderlo. Y si hay capacidad, porque por ejemplo podría tener una clínica disponibilidad de camas, ya entraba a tallar el tema de la accesibilidad económica, que no se estaba garantizando por el hecho de que se establecieron tarifas muy excesivas que sí hacían una diferencia bastante desigual acerca de quienes sí tienen recursos para poder pagarse una cama, por ejemplo, UCI, y quienes no tienen recursos y que en definitiva no van a poder ingresar y que probablemente fallezcan en el intento, ¿no? Porque también los establecimientos de salud público no se abastecían y las pocas veces que tenían disponibles una cama, por ejemplo, había muchas personas que creían merecer estar antes que otras, pues en ese lugar, ¿no? Y de hecho, incluso también se conoció de temas o asuntos de corrupción que tenían o que visibilizaban el hecho de que también en el sector público se estaba lucrando con este asunto. Y eso es hablando incluso del tema del acceso a los establecimientos de salud cuando ya se encontraba en una situación difícil, pero también si nos referimos o nos enfocamos en los medicamentos, en el que puedan proveerse de medicamentos adecuados a las personas, pues ese era otro problema, porque muchos de los medicamentos que deberían ser genéricos y otorgártelo el sistema de salud público estaban como que se desabastecía con facilidad, por lo que les pedían a los familiares o a las personas que se compren en farmacias y los precios en ese entonces pues fueron muy elevados. Y definitivamente este era un ejemplo claro de que aquí había un asunto de desigualdad y de discriminación, ya en lo práctico y en lo real. Y finalmente, en cuanto al tema de la aceptabilidad, el tema de la ética médica que entra aquí, pues obviamente ha sido quizás la parte más difícil por las decisiones que han tenido que tomar, por la necesidad y por el tiempo con el que contaban para poder recibir y que pues no era una tarea sencilla y que muchas veces es un tema de conciencia bastante pesado, porque ninguna decisión es fácil, pero sin embargo tiene que tomarse, ¿no? Tiene que darse. Y, y bueno, y el respeto que se tenía hacia las poblaciones minoritarias y hacia los pueblos minoritarios, pues tampoco se reconoció como algo a lo que se haya dado mucha atención, porque de hecho algunas comunidades como la de Cantagallo denunciaron que tuvieron una infección eh, comunitaria, se puede decir, y la CID expresó mediante un comunicado su preocupación por lo que estaba pasando en Perú, por el mismo hecho de que el Estado no atendía con urgencia y como debía a esta población, pues que necesitaba una protección reforzada por ser una población vulnerable. Y en cuanto a la calidad, pues también creo que se evidenció bastante que no se contaba con equipo médico de calidad porque no estaba en buen estado. Los ventiladores mecánicos, por ejemplo, faltaron en muchas situaciones, en muchas ocasiones. Y todo esto pues demostró básicamente que nuestro sistema de salud no estaba correctamente implementado para poder afrontar una pandemia o una situación médica de esta gravedad. Y lamentablemente pues hasta el día de hoy este es un tema que persiste, ¿no? Creo que pasaron los años y aún así bajaron y lo que ha hecho quizás descansar un poco o no hacer notar el colapso del sistema de salud ha sido que las tasas de contagio han ido pues progresivamente bajando y subiendo quizás en las olas que han existido, pero en los tiempos actuales, por ejemplo, ya no es tanto como hace unos años y por eso quizás ya no se evidencia, pero sigue siendo cierto el hecho de que aún nos hagan faltas establecimientos, nos hagan faltas equipos médicos, nos hagan faltas personal médico, un reconocimiento adecuado a su labor, que también implica un tema remunerativo que corresponda a la labor y a las horas que han entregado, pues sobre todo en estos tiempos y en estas épocas. Y también pues que se mejore y que se tomen medidas progresivas, que creo que ya es momento de implementar, ¿no? O sea, medidas progresivas en cuanto al derecho a la salud, que es quizás destinar mayores recursos para poder mejorar nuestros establecimientos,
nuestra adquisición de medicamentos y también para fortalecer políticas públicas enfocadas especialmente en poblaciones vulnerables, en personas en situación de pobreza, en personas, partes de comunidades indígenas, migrantes, etc. Entonces, el libro bien señala que la Declaración Americana también exige que los estados provean inmunizaciones ante situaciones de infecciones, eh, infecciones que se den, por ejemplo, a nivel mundial, como podría ser una pandemia, ¿no? No lo dice tal cual, pero se refiere a que también existe un deber del Estado de inmunizar ante este tipo de situaciones. Y la CID también lo ha seguido recalcando próximamente en las siguientes resoluciones que ha dado. Y eso es correcto. Entonces, la labor de vacunación llegó un poco tarde, pero se ha intentado resarcir ese asunto, se está tratando de avanzar y quizás igual ya es un poco tarde para algunas personas que definitivamente en el ejercicio de su profesión pues perdieron la vida y también para muchas familias que por no tener las posibilidades económicas no tuvieron esa ventaja de ser inmunizados prontamente como si hubiese un grupo exclusivo. Y bueno, esta es una muestra clara pues de que si bien contamos con derechos humanos y a nivel menos interamericano e internacional, porque también en el sistema universal se ha dado un desarrollo bastante amplio al derecho a la salud y se ha intentado establecer estándares bastante protectores y garantistas para los ciudadanos, los estados aún tienen ese problema de tratar de excluir o eximirse de sus responsabilidades en cuanto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque estos exigen deberes prestacionales que implican gastos del tesoro público y pues esto siempre ha sido una excusa para avanzar muy poco a poco, ¿no? Y esto es un problema en América Latina de manera general que sin embargo tiene que ser superado por el simple hecho de que o la vida o la defensa de la vida o la vida es uno de los bienes jurídicos más preciados que tenemos, ¿no? Y la vida se protege garantizando la salud justamente en tiempos de pandemia y también en tiempos ordinarios en los que quizás no afrontemos una situación como tal, pero existen muchas necesidades que ser atendidas, ¿no? Tanto de niños, niñas y adolescentes, de personas adultas mayores, de personas con morbilidad y de la población en general. Y también es necesario que los estados den políticas reforzadas a esta clase de poblaciones vulnerables, para que cuando existan situaciones como las de hoy, ellos no sean los más afectados y pues no exista una discriminación o una inequidad en el momento en el que se tenga que definir quiénes van a finalmente tener más posibilidades de vivir y quiénes no. Y aquí también entra a tallar bastante pues la ética médica, en la que finalmente ellos cargan una gran labor de tener muchas veces que tomar decisiones difíciles y al mismo tiempo también, y aparte de esa carga que quizás es bastante grande psicológicamente, mentalmente, eh, implica un gran esfuerzo físico el haber tenido que atender todo este tiempo con un horario laboral bastante difícil, porque es cierto que al contar con poco personal se les exigió quizás más de lo que ordinariamente se les exigía y que de por sí ya es bien pesado, pero creo que también fue una labor muy loable que reflejó el compromiso que tenían muchos médicos en defender la vida, en garantizar la salud de las personas y pues poner lo mejor de sí para poder combatir a esta pandemia, ¿no? Y combatir este virus. Y por lo tanto, pues el libro es un buen material que aterriza en esta situación y que te permite darle también como cierta, como mencionaban, ser un homenaje para esas personas pues, que dieron tanto por nosotros y por todos los demás, y que incluso si perdieron algunas batallas, continuaron y continúan en esta carrera de ayudar a los demás, de ser solidarios, y que quizás son quienes mejores podrían entender los fundamentos o lo que implican los derechos humanos, ¿no? Porque creen en la dignidad humana, creen en el principio de solidaridad, respetan las libertades y pues han tenido que atender muchas veces tratando a todos por igual, a tanto ricos como pobres que han tenido que pasar pues por sus atenciones o han necesitado de sus atenciones. Así es que
Me parece muy interesante el libro. Definitivamente también tengo que revisar los demás capítulos que quizás tienen un enfoque no tan jurídico, pero que siguen siendo bastante útiles y prácticos. Y felicitarle al doctor Henry Carbatocto por la edición de este libro, la elaboración, y por haber también visibilizado muchos asuntos que son bien sensibles, pero muy necesarios de exponer en estas circunstancias. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Nilda, por tu intervención. Gracias también por tu tiempo. Finalmente, para cerrar este gran evento, vamos a invitar al doctor Henry Carbatocto a que dé sus conclusiones finales. Doctor. Primero que nada, agradecer a la Clínica Actuar por el espacio que nos ha brindado para presentar este libro. Y yo quisiera absolver una inquietud que se ha planteado sobre el tema del despido de los trabajadores de personal de salud. Y voy a utilizar este otro texto que este año también publicamos, que se llama "Y si protegemos el proyecto de vida de los trabajadores esenciales". En la página 56, en 7.5, hablamos de los prestadores de salud. Y voy a leerles el texto y acabamos, ¿no? Los médicos, enfermeras, técnicos y administrativos hospitalarios tienen proyectos de vida que son esenciales para la sociedad, y su despido injustificado, sea de un hospital público o privado, repercute en el bienestar general, pues se puede estar perdiendo la relación de confianza y el conocimiento médico que se tiene con los pacientes. No es posible promover la enajenación de la prestación médica, pues su ejercicio entraña un compromiso personal con la vida y salud de los pacientes, donde el propio médico expone su vida, como se ha visto en las experiencias de las pandemias vividas. El derecho al trabajo de los prestadores de servicios sanitarios está vinculado a una vida de servicio al cuidado de los demás, por lo que son personas altamente valoradas en la sociedad, resultando de interés general la manera como se desvinculan o son despedidos de la organización hospitalaria, debido a que la afectación de su proyecto de vida profesional afectará a los pacientes que atiende y a la sociedad en general, que puede perder, sin que exista causa justa, la asistencia médica especializada de un personal médico. Esa es mi respuesta a aquellos que despiden al personal que estuvo atendiendo en pandemia, en casa, en regímenes de contratación de terceros, que hay que repensar algunos trabajos esenciales en la sociedad, desde los obreros municipales que recogieron la basura, los policías, los médicos, que no podemos tratarlos ahora como si no importaran. Muchas gracias, y eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Henry, a usted por confiar en la clínica y para que se le pueda dar el espacio. Y muchas gracias a todos los presentes. No sé si habrán preguntas o comentarios. Creo que por ahí hubo una inquietud acerca de la adquisición del libro. Quizás doctor Henry nos pueda dar más alcance sobre ello, de cómo poder conseguirlo. Tiene el micro apagado. Ya. Pueden escribir a HC Avocatu Editores en el Facebook y se les envía a domicilio. No hay problema. Listo, perfecto. No sé si habrá más inquietudes de parte de los participantes. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, yo creo que eso sería todo. Sí, eso sería todo. De nuevo reiteramos las gracias a todos los ponentes, al doctor José Luis Janampa, al doctor Celis, que ya no se encuentra porque tenía otro evento, a nuestra representante del Círculo de Derechos Humanos, Nilda Quito, y al doctor Henry por confiar en nosotros para poder brindar el espacio de la presentación del libro. Definitivamente es un libro estupendo, nos han dejado reflexiones bastante grandes acerca de la profesión del médico. Y yo sé que al igual que yo, los demás participantes invitados a este evento, sé que se han quedado con el mismo sabor de esa reflexión. Sin más que agregar, agradecemos mucho la presencia de todos aquí.
Y nada, gracias a usted, doctor Henry, por confiar en nosotros nuevamente. Gracias Está por apagado su todo. micrófono. Muchas gracias. Gracias.